Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana número 11 de la unidad didáctica de moderamiento de desarrollo de software, turno nocturno. Como ya es costumbre de cada semana, vamos a iniciar nuestras clases pasando lista. Comiencen. No se olviden pasar lista, por favor, en el camino. Acuérdense que está como semana 11 ya, ¿no? Ya está por semana, no está por fecha. ¿Ya? Entonces, vamos a dar por iniciado las clases el día de hoy, ¿correcto? Un momentito, por favor, que están viniendo los marcianos a atacarle. Ya, listo. Ahora sí, disculpen. A ver. Hoy día vamos a ver todo lo concerniente a nuestra tercera parte, que es la programación extrema, lo que es XP, ¿correcto? Entonces, hoy día vamos a ver un tema muy importante, ¿ya? Para cada uno de ustedes. Listo. Primeramente, tenemos que ver qué cosa es XP, ¿no? Bueno, XP viene de programación extrema, es una metodología ágil muy utilizada el día de hoy, en estos momentos, ¿correcto? Se utiliza en la gran mayoría de empresas que quieren desarrollar software, tanto a medida como de producción. Y esta metodología XP está orientado a el desarrollo, al enfoque orientado a objetos, o sea, como un paradigma que es utilizado frecuentemente. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de software los paradigmas, ¿no? Orientados a objetos, esa metodología estamos utilizando nosotros. Y esta metodología ágil se orienta exclusivamente para poder trabajar con esta metodología. Si por ahí nosotros vemos que no es conveniente o de repente no queremos utilizar el paradigma del desarrollo de software, entonces tendríamos también que utilizar otra metodología, ¿correcto? Existen muchas metodologías, como ya lo hemos visto, pero esta XP o XP, ¿no? Está orientado exclusivamente a trabajar con todo este paradigma orientado a objetos. Ahora, este paradigma, esta metodología, ¿no? Engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de sus 4 actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y prueba. Si nosotros miramos todas las metodologías anteriores, tanto las tradicionales como las ágiles, nosotros vamos a ver que cada uno tiene distintos tipos de estructuras, pero en realidad enfocan los mismos, sino que están unidas dentro de este bloque. Nosotros podemos decir, ustedes miran, profesor, pero cómo puedo yo desarrollar un software si no lo conozco, si no he hecho un análisis, si no he hecho entrevistas? ¿No? Entonces, no veo yo en algún momento un bloque que me diga análisis. No, lo que pasa es que está integrado dentro de una de estas estructuras, ¿no? Como es en el caso de la planeación. ¿Correcto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es que estas metodologías, al decir que son ágiles, lo que tratan es de simplificar, ¿no? A diferencia de una metodología tradicional, que sí debe ser parte por parte, lo que ellos tratan es de que esto se realice con la rapidez y obviamente con la eficacia, ¿no? Del caso, y que sea eficiente, obviamente, este software, ¿no? XP se inicia por allá del año 1980, escrito por Ken Beck, ¿no?
Y obviamente es la variante más utilizada en el mundo de toda esta metodología ágil, ¿no? Como ahora está de moda las variantes, ¿no? Porque hemos visto que este COVID tiene como 50 variantes. El XP también tiene una variante, ¿no? O el EXP, que es programación extrema industrial, ¿no? Estas están orientadas ya para empresas de grandes corporaciones que quieren desarrollar software, en las cuales inclusive, bueno, lo vamos a ver más adelante, no quiero dejar ese tema ahí, no lo quiero tocar ahorita para dejarlo al final, ¿no? Inclusive les puedo decir que esta metodología que ha empezado a ser usada realmente a partir de la década del 2000, tuvo bastante confusión con lo que fue Windows XP. Ustedes conocen, han visto lo que es Windows XP, ¿no? Entonces, ha habido mucha confusión, ¿no? Pensaban que esta metodología estaba hecha por Microsoft y que era, pues, ¿no? Windows. Realmente no era esa situación. Entonces, esta metodología XP, muy utilizada, ¿correcto? Vamos a ver a continuación. Esta metodología practica 5 valores. Sin estos 5 valores, esta metodología no podría, como les digo, funcionar correctamente, ¿no? Estos valores son primordiales. Si uno de ellos no se conlleva, entonces no estamos hablando de esta metodología. Comunicación. Hoy en día, hoy en día, la comunicación tiene que ser eficaz en un modo horizontal donde todos nosotros nos podamos entender, donde todos nosotros podamos dialogar y la palabra o las palabras o el conjunto de palabras, oraciones que nosotros tengamos que pronunciar deben ser entendidas por todos los que estamos unidos dentro de este grupo de trabajo. Estoy hablando de XP, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de trabajo en las cuales están inmersos quienes, el líder del equipo, ¿quiénes más están inmersos? Los programadores, los desarrolladores, los analistas, ¿no? Los usuarios, el cliente y todos aquellos que tengan que ver con el proyecto. Es importante de que todos tengamos una comunicación directa, abierta, sincera, en las cuales nos podamos entender. Dentro de las reuniones que puedan existir, tiene que haber una comunicación clara, donde todo aquello que nosotros no entendemos, tenemos que preguntar. Y si yo, y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, y creo que les ha pasado, hoy en día, si ustedes mucho preguntan al profesor, les empiezan a hacer bullying. Ahora se llama bullying, ¿sí o no? ¿No? Entonces, todo lo demás comienzan a fastidiarlo. Oye, pues ya no seas preguntado, aunque este que el otro, o ya no preguntes para acabar rápido la clase. Eso me sucedía a mí. A mí también me ha sucedido en la universidad. Preguntas, uno, preguntas, dos, preguntas, tres. Oye, pues, por favor, que no entiendes. Mira, y los demás no han entendido nada. Ya no pregunten mucho, porque mucho nos demoramos, ya queremos ser. Entonces, en este tipo de metodología, la comunicación tiene que ser eficaz, donde todos tengamos que entendernos. No puede existir una duda. Si existe una duda con respecto a algún tema, entonces a la hora que entremos a desarrollar, programar, van a estar constantemente los errores que existen. Y esa es una de las cosas que tenemos que evitar. ¿Correcto? La comunicación tiene que ser eficaz entre todos los participantes. Simplicidad, ¿no? Diseñe solo para las necesidades inmediatas. ¿Qué implica esto? Muchas veces nosotros queremos desarrollar algo, pero queremos hacerlo muy complejo, porque yo vi en este sitio que así se hace y es mejor, ¿no? Entonces, muchas veces también vemos al cliente, que el cliente ve no la parte del back,
back-end, o sea, la parte de atrás. El cliente lo que ve es la parte de afuera. Entonces nosotros tenemos que brindarle al usuario que el acceso que pueda tener a la información sea rápida. Existen software en las cuales el cliente aprieta una barra de menú, escoge una opción, escoge otra opción, escoge como 5 opciones para obtener una sola hoja o 5 líneas, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos realizar es tratar de buscar la simplicidad del software con respecto a lo que el usuario está solicitando. Nos llenamos de botones, nos llenamos de opciones, donde con un solo botón directamente nosotros podemos direccionar a lo que realmente el usuario está solicitando. Muchas veces, como les digo, ¿no? Nosotros queremos hacerlo sofisticado y no es así. Entonces, buscar la parte del back-end, o sea, la parte del back-end, el usuario no tiene nada que ver, somos nosotros los que trabajamos. Pero la parte del front-end, la parte que el usuario es el que necesita realmente, eso es una de las cosas que nosotros debemos entregar. Utilizar las normas establecidas para poder desarrollar un back-end. ¿Para qué complicarlo? ¿Para qué generar cosas que no entendemos? Lo que nosotros necesitamos es que esto sea simple, pero efectivo. Retroalimentación. El software implementado, el cliente y otros miembros del equipo. ¿Qué significa esto? Mientras, como vimos en las metodologías anteriores, mientras más rápido entregue un software, ¿qué significa? Que estoy aprendiendo y estoy entendiendo cómo funciona este software. Porque si ya lo entregué, entonces yo puedo decir, ya conozco esta parte del software, porque entregué este módulo. Pero eso me permite también que el usuario, a la hora que lo utilice, me diga, oye, hay algunos pequeños inconvenientes, ¿qué te parece, no? Si se puede modificar o se puede adaptar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Voy a retroalimentarme, porque sobre la salida de algo me va a permitir a mí poder mejorar las cosas, ¿no? Una retroalimentación en un software es muy bueno. Es como ustedes, ¿no? O sea, uno les dicta su clase, uno les dicta la clase, ustedes entienden algo. Pero le dejamos ejercicios, ¿para qué? Para que este resultado que ustedes han tenido puedan utilizarlo y retroalimentarse y puedan obtener los conocimientos del caso. Entonces, este software que ustedes van implementando permite de que ustedes puedan ampliar mucho más los conocimientos adquiridos que tienen durante todo este proceso. Valentía. La adhesión estricta a ciertas prácticas de XP requiere valentía. ¿Qué significa valentía? Ser valiente. No decimos acá que yo me voy a pelear con todo el mundo, yo soy macho y les voy a pegar, ¿no? Aquí se hace lo que yo quiero y punto. No, no es eso, ¿no? Por favor, un momentito. Ya, disculpen. Estábamos en... Listo. A ver, valentía. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, ¿a qué se refiere con valentía? ¿No? La valentía, pues, como les decía anteriormente, no es situación de yo querer pegar o no, soy valiente, algo por el estilo. La valentía se refiere a aceptar los retos que pueden implicar el desarrollo de este software. Si nosotros aceptamos o pertenecemos a un grupo de trabajo, un proyecto, en las cuales, obviamente, vamos a recibir un cierto tipo de remuneración
de acuerdo a las condiciones que nos brinda. Entonces, nosotros debemos estar, ¿no?, capacitados de poder realizar estas cosas. Entonces, ser valientes en que si existe algún cambio dentro de nuestro contexto, en las cuales de repente nos implique un poquito más de tiempo, de repente, digo yo, o de repente poder hacer las modificaciones del caso utilizando nuevas metodologías que implica de que yo deba prepararme por mi cuenta, ¿no? Tener esa valentía, tener ese reto de poder aceptarlo, ¿no? Y no decir, ¿sabes una cosa? No, no puedo, gracias, disculpa, ¿no? Entonces, una de las cosas principales es eso. Entonces, para eso nos dice esta valentía. Tratar, ¿no?, de evitar o decirnos, ya no quiero, ¿sabes? Hasta ahí nomás, chao, no, sino aceptar ese reto, ser valiente, ¿correcto? En una adhesión estricta a ciertas prácticas de equipo requiere valentía, ¿correcto? Respeto. Respeto entre sus miembros, entre otros participantes, los integrantes del equipo indirectamente para eso. ¿Qué implica esto también? El respeto mutuo. No necesariamente aceptar lo que dice el jefe, ¿no? Pero si de alguna u otra manera existe un consenso grupal en las cuales nosotros podamos, pues, de alguna otra manera, discrepar, sustentar nuestras cosas. Pero, además de eso, otras personas también discrepan y dan otras ideas. Y estas ideas son aceptadas, entonces uno tiene que aceptar lo que está aprobando la mayoría. No, porque no aceptaron lo mío, no lo hago, pues no. Entonces, no, yo no quiero hacer esto y un montón. Me voy, pues no, la del niño. Si no me hacen caso, me voy, hago mi berrinche. No. Un respeto en que si yo tengo planificado hacer un trabajo en 2 meses, en 60 días y lo hago en 40, comunicar, ya acabé, ¿no? No, yo tengo 60. No, entonces esta metodología ágil se basa en tiempo, en hacerlo cada vez mucho más rápido. Y hacer las cosas mucho más rápido, con eficacia y eficiencia, ¿no?, le permite a uno ampliar el conocimiento. Y uno está manteniendo con respeto, perdón, al proyecto y a nuestro cliente, que por así nos ha contratado. Como líder del proyecto, veo que lo que se ha invertido genera devolución del dinero, que va a ser muy raro, ¿no? Pero decirle al cliente, mira, esto está sobrando, pero nosotros queremos utilizarlo en mejorar el software que te hemos brindado. Queremos hacer una retroalimentación de todo y podemos mejorarlo. El cliente dice, sí, bacán, si dice, no, bueno, hay que. Entonces, a ese respeto se habla, ¿no? A todas estas cosas. Quedamos en reunirnos a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde nos reunimos. No, como somos peruanos siempre, pues nos demoramos hasta las 5, 4:30, a veces entran a las 5, mejor yo también entro a las 5. Esa es una falta de respeto. Hay que entregar un trabajo. Sí, pero a mí me han dicho que lo entregue a las 5. Entonces, a las 4:59 recién lo estoy entregando. Y lo estoy haciendo rápido porque a las 5 se me cierra, como sucede con muchos trabajos. Soy el único docente que le da una semana para que entreguen su trabajo, porque me acabo de enterar de que todos los docentes es el mismo día en el momento. O le dan 2 días máximo por ahí. Y encima sigo siendo malo. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso es un respeto que se da, ¿no?, a cada uno de los miembros que conforman un equipo. Entonces, esos cinco valores, comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y el respeto entre sus miembros, tienen que cumplirse a cabalidad si es que queremos que un proyecto basado en la metodología XP tenga éxito.
Ahora, la programación extrema, ¿no? Esta XP, dentro de sus procesos de desarrollo, hemos visto anteriormente, tiene 4 etapas. La planeación, el diseño, la codificación y la prueba. Cuando hablamos de planeación, aquí es donde están inmersos los requerimientos, está inmerso el análisis, ¿no? Las historias del usuario, obviamente también están metidos los valores, ¿no? Toda la parte que hemos visto anteriormente también están dentro de la planeación. Criterios de pruebas de aceptación, nuestro plan de iteración. En las historias del usuario, aquí en el módulo que vamos a trabajar, tenemos que pedirle al usuario que nos cuente, porque en realidad es un cuento. Yo soy el que le doy de alta, ¿no? O soy el digitador que crea las cuentas de los clientes, ¿no? Mi función principal es introducir los datos de un cliente, las cuales consisten en esto, y lo narra. Es una parte narrativa, pero escrito con puño y letra dentro de la hoja. Y eso es la historia, ¿no? Del usuario. Una vez hecho esto, entonces se aplican los valores porque tenemos que ver todas estas cosas que tienen que ver. Tenemos que utilizar los criterios de las pruebas de aceptación. ¿Qué criterios vamos a utilizar para poder saber si, ojo, estamos hablando de una planeación, no estamos hablando de que ya lo usamos, ¿no? Entonces yo voy a utilizar un criterio que cuando tenga que hacer mis pruebas de aceptación, ¿quién hace la prueba de aceptación? La prueba de aceptación lo hace el usuario, porque él es el que va a utilizar el software, ¿no? Entonces debe estar acompañado por algunos de los miembros de este equipo, que puede ser el testeador, ¿no? Y le dice, a ver, introduce tal pruebas de números, pruebas de decimales, pruebas de letras, pruebas de fecha, por ejemplo, ¿no? Son los criterios de aceptación que se tienen que colocar dentro de estas pruebas. El plan de iteración. ¿Cuántas iteraciones yo puedo utilizar por cada módulo? ¿Uno o dos? Para hacer una retroalimentación con respecto a esto. De ahí viene la parte del diseño. Tenemos un diseño simple en las cuales utilizamos las famosas tarjetas CRC. Una tarjeta CRC o CRC está orientado más a lo que es la programación orientada a objetos, ¿correcto? Donde nosotros vamos a detallar, ¿no? CRC, clase, responsabilidad, colaborador. Se van a trabajar con todas las clases, porque en la programación orientada a objetos trabajamos con clases, que vendrían a ser los objetos al final, ¿no? Pero trabajamos con las clases. A cada clase nosotros vamos a asignarle, ¿no? Responsabilidades, qué cosa es lo que va a hacer y quién lo va a realizar, porque estamos en colaborador. Y ahí nos permite poder colocar todas aquellas cosas con respecto a, a esta tarjeta. Pero si estamos hablando que son soluciones o son software que son más grandes, son más difíciles, podemos utilizar prototipos. Estos prototipos a mí me permite poder enseñarle al cliente y decirle, mira, tu software tiene este punto de vista. Así va a ser y así lo vamos a enseñar, como lo vamos a ver más adelante. De ahí tenemos la codificación, ¿no? Esta codificación es la etapa donde nosotros empezamos a desarrollar, pues empezamos a escribir los códigos correspondientes. Pero tienen dos peculiaridades. Una de estas peculiaridades es de que yo puedo rediseñar, es decir, puedo mejorar el diseño, porque si yo veo que en el momento que estoy codificando puedo hacer una mejora a esto, entonces se puede rediseñar fácilmente. No, como son pequeños módulos, yo puedo trabajarlo rápidamente y lo puedo realizar, no hay ningún problema. Otra miren, en esta parte de la codificación, es la programación en pareja o por pareja. ¿Qué significa esto? Significa que a dos personas yo les doy el mismo trabajo.
Es decir, yo le digo, a ver, Kim, tú vas a desarrollarme el módulo de cliente. Y le digo a Concepción, tú me vas a realizar el módulo de clientes. Las dos van a realizar el mismo trabajo. Van a utilizar, obviamente, la experiencia que han obtenido durante la planeación, el diseño y van a empezar a codificar. Una vez terminado esta codificación, en la etapa de pruebas, ¿no?, se visualizará cuál de las dos es óptima, no mejor, es óptima. Y se utilizará esa y la otra se desechará. Entonces se trabaja en pareja. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero en este caso no juntamos a las dos que hagan un solo producto, sino que a cada una le damos que desarrollen el mismo producto. Y después se evalúa en todo el grupo, ojo, todo ese grupo es el que evalúa, no el jefe que va a decir, ya, yo contigo, tu tío vale, tío no. Todo el grupo, el equipo de trabajo es el que vale. De ahí tenemos las pruebas. Acá lo que tenemos que hacer es hacer las pruebas de aceptación, como le dije anteriormente. Aquí sí ya ejecutamos las pruebas que planeamos desde el inicio. Entonces el usuario se sienta y comienza a elaborar o a desarrollar o a ejecutar el software acompañado del testeador, y donde él le va a explicar y le va a decir, a ver, coloca, si acá este campo numérico, coloca decimales, coloca una coma, coloca, no sé, un signo de interrogación y todas esas cosas, ¿no? Y se van haciendo ese tipo de pruebas. Una vez pasada esa prueba, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a lanzar, se hace el lanzamiento y se entrega el software ya para que el usuario pueda trabajarlo limpiamente, ¿no? Empiece ya a cargar toda la información que corresponde. Sí, adicionalmente a eso, ¿no? Ahí vienen las pruebas de iteración. Entonces, agarran, dice, dentro de este trabajo, el usuario dice, oye, pero se puede mejorar tal cosa, entonces se puede hacer una iteración nuevamente, ¿no? Y se hace todo el circuito y se trabaja y se va diseñando con cada uno de los módulos que pueda existir, ¿no? Dentro de estas 4 estructuras, vamos a ver un poquito más cada una de ellas. O hasta ahí alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, por favor, me gustaría que sí me hagan preguntas, de verdad. ¿Alguna duda? Porque lo que voy a hacer ahorita es ahondar más en lo que he ido explicando. Para comenzar, ¿están ahí? La Sí, única, profe, ¿no? acá estamos. Ya, solamente Concepción y Víctor, ya. Pero como nadie me responde, nadie me dice, no, ninguna pregunta, profesor, está todo claro, se quedan callados, entonces yo de repente digo, estoy hablando solo, he fallecido, como estoy en la clandestinidad, de repente algo ha sucedido. Acá está el profesor. Listo, muy Profe, bien. pero en el diseño siempre se van a rediseñar las cosas para poder mejorar el producto, ¿no? Eso va a depender del usuario o va a depender de nosotros. Si nosotros vemos que no hemos cometido ningún error, pasamos y seguimos de frente. Pero de repente dentro de este contexto vemos que es necesario rediseñar, lo hacemos. O sea, tú sabes que siempre hay mejoras, ¿no? Como le dije la vez pasada, de repente ustedes necesitan hacer una exposición, por ejemplo, de un trabajo. Lo que hacen primero es documentarse y empezar a escribir. Estamos hablando cuando ustedes empiezan a redactar su trabajo, no cuando hacen copia y pegan, ¿no? Ustedes empiezan a redactar sus trabajos y ya, para ustedes está bien. Pero de repente en 2 horas, 3 horas o al día siguiente lo vuelven a leer
Y cuando están leyendo dicen, no, voy a modificar, voy a incrementar o voy a quitar esto que no está y lo vamos modificando, ¿sí o no? ¿Les ha sucedido o no les ha sucedido a ustedes? A mí me sucede constantemente, Y ¿no? profe, ¿y cómo puedo determinar el tiempo? Porque eso Ah, sí demora. eso sí vamos a verlo después, ¿no? Porque todo esto se cronometra. O sea, existe una persona que es la que se encarga. Iniciamos hoy día, nosotros hemos planificado desarrollar un módulo. Y este módulo tenemos que acabarlo el día 31. Entonces, ahí está estipulado. Pero si acabamos antes, entonces nosotros tenemos que reprogramar todas esas fechas y ver qué es lo que hemos optimizado. Y así sucesivamente. O sea, nosotros no podemos pasarnos más. La idea es menos, 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 ¿no? Por eso es que se le denomina una metodología ágil, ¿correcto? Dentro de la planeación, también llamado el juego de planeación, lo que pasa es que aquí se comienza escuchando, ¿correcto? Es decir, nos reunimos o se reúne todo el equipo y empiezan a escuchar, ¿no? Y comenzamos a hacer el diálogo, comenzamos de alguna otra manera a interactuar, de repente por ahí alguna dinámica, cuando el grupo no se conoce, cuando recién estamos iniciando, porque muchas veces cuando se forman grupos de trabajo, y no tenemos experiencia, como nos quedamos un poquito mudos, no hablamos, como ahora, ¿no? Son poquísimos los que intervienen. Entonces, se inicia esta etapa, que es una etapa de juego, para romper el hielo, como se pronuncia en algunos lados, ¿no? Comenzamos con después la segunda parte, la creación de historias de usuario, donde el usuario empieza a mencionar, a escribir todo lo que él tiene que ver, lo que él necesita, simplemente que se olvide del resto. Señores, yo solamente me dedico a dar de alta a los clientes y él redacta todos los pasos que hace para darle al cliente. No, que yo no, si no está matriculado su distrito, yo no puedo hacer, no, no, eso no nos interesa porque eso viene después, ¿no? Simplemente cuáles son las funciones que tú realizas, ¿no? Entonces, esta es una historia escrita por el cliente y se ubica en una tarjeta indexada con un valor, ¿correcto? Entonces, es como si trabajáramos con el Canva, ¿no? Llenamos una tarjeta y lo colocamos en una pizarra. El equipo, ojo, todo el equipo evalúa las historias de todos los que están inmersos dentro de este proyecto, es decir, de los usuarios, ¿no? Y se le asigna un costo, es decir, un tiempo, en cuánto tiempo se va a realizar esto. Y ese tiempo, obviamente, tiene un costo. Las historias muy costosas deben ser descompuestas, es decir, tenemos que subdividirlas para que puedan ser desarrolladas con más facilidad. Todas aquellas historias, es decir, actividad, acá las historias son actividades, ¿no? Sino que se les está cambiando el nombre. En Scrum van a ver que lo que vamos a hacer es un backlog, ¿no? O sea, lo que le llamamos las actividades. Entonces, aquí, ¿no? Lo que hacemos es que estas historias o actividades los vamos a empezar a subdividir para poder desarrollarlo con mayor facilidad. Ahora, entre los usuarios y el equipo se van a empezar a agrupar las historias de la siguiente entrega y cuál es el compromiso que nosotros vamos a hacer para poder entregar estas cosas, ¿no? Luego de la primera entrega, ahí es donde viene tu respuesta, se puede calcular la velocidad del proyecto, porque ya tenemos una idea de cómo podemos realizar cada módulo. Acuérdense que por cada historia se les está dando un valor, ¿correcto? Se le está asignando un costo por el tiempo en el cual vamos a realizar. Entonces, si nosotros determinamos que un proyecto o un módulo se desarrolla en 2 días o en 3 días, entonces podemos nosotros calcular que por cada módulo que utilice la misma cantidad de tiempo,
en cuántos días podemos realizarlo. Entonces es muy fácil el cálculo, ¿no? Divido y multiplico. Y ahí tenemos toda nuestra planeación. De acá viene el diseño, ¿no? Acá utilizamos un principio de la metodología simple, ¿no? O mantenerlo sencillo, ¿no? No debemos, como les dije anteriormente, no debemos nosotros, ¿no? De diseñar complejidad dentro de las entregas que podamos o que querramos realizar. Existen muchos software que nos permiten a nosotros poder realizar estas cosas, los formularios, ¿no? Un diseño sencillo sobre una representación más compleja. Yo puedo utilizar, por ejemplo, ustedes el Visual, el .NET, ustedes pueden utilizarlo y pueden generar los formularios, los reportes y se los muestran al cliente. Ya el cliente, el usuario, va a tener una idea de cómo puede funcionar. El usuario en ese momento puede hacer algunas modificaciones con respecto a la distribución de los datos o de repente te va a decir, no, falta que le incrementes tales campos, por ejemplo. Entonces hacemos una retroalimentación. Nos estamos alimentando, antes de entregar un trabajo ya nos estamos retroalimentando con lo que está diciendo el usuario. De acuerdo a la historia, ¿no? Vamos a implementar este diseño funcional, ¿no? Ahora, utilizamos nuestras tarjetas CRC, que es clase responsabilidad colaborador, de software orientado a objetos. Ahora, en la historia de diseños, ¿no? De usuario con diseños difíciles, yo puedo generar los prototipos como les voy diciendo, ¿no? Y el rediseño, ¿no? Estos procesos yo debo utilizarlo que hacer modificaciones que no me alteren el comportamiento global. Porque si yo altero el comportamiento, entonces obviamente todo esto me va a determinar que use más recursos, que use más personal, que use más tiempo. Y esto implica mayor costo. Cuando hablamos de un rediseño, no estamos hablando de que voy a rediseñar todo el contexto del software, ¿no? Sino pequeños apuntes que permita mejorar. Ojo, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Cuando hablemos de rediseño, aunque nosotros podemos hablar de rediseño, rediseño es algo grande, es un bloque, modificar todo, no. En este caso, este rediseño se refiere a un determinado bloque dentro de una pequeña estructura, ¿ya? Por si acaso. Codificación. No se inicia directo con la codificación, sino a pruebas unitarias. ¿Qué es una prueba unitaria? Lo hemos escuchado, nosotros venimos escuchando lo que son pruebas unitarias. Las pruebas unitarias es la extracción dentro de... Cuando ustedes trabajan con Visual, por ejemplo, o con Java, ustedes generan dentro de su formulario pequeños módulos. Esos pequeños o sus pequeñas clases, ¿no? Esas clases yo tengo que hacer pruebas unitarias, es decir, exclusivamente a esa clase yo realizo pruebas para saber si realmente funcionan o no funcionan correctamente. Existe, ahora, lo lógico, lo ideal, lo óptimo es que nosotros hagamos esas pruebas unitarias. Pero existen software que nos permiten poder realizar estas. Por ejemplo, en UML, ustedes saben que en UML yo puedo generar mis clases. Con Rational Rows nosotros hemos generado clases. Ahora, dentro de mi estructura de clases, cuando es un software, pues, ¿no? que ha sido legal y patentado, como también el UML Architects Enterprise, ¿no? Son dos software que me permiten generar mis clases, mis diagramas de clases, conectarme a una base de datos y poder crear mi base de datos. Adicionalmente a eso, me permite que esas clases se conviertan en clases en Java.
Ustedes han visto que cuando vamos a entidad generamos todas nuestras clases, ¿sí o no? Entonces también nos permite generar todas nuestras clases encapsuladas con sus get, con sus set, con sus constructores, sus destructores y todo lo concerniente. Y nos permite generar pruebas unitarias para cada uno de ellos. Entonces, hay software que me permite, y lo único que hago es esas clases, yo simplemente los copio y después los estoy pegando en el NetBeans o en el Eclipse, ¿no? Y me funcionan correctamente sin hacer ningún tipo de alteración. Entonces, ¿no? Aquí es donde viene toda esa parte. Y después, obviamente, como todas estas cosas ya están, entonces hacemos una programación orientada a pruebas, ¿no? Porque constantemente vamos haciendo las pruebas cada vez que empecemos a codificar o a unir estas cosas. Y las pruebas también garantizan una retroalimentación inmediata. Genero mis pruebas. Ojo, aquí cuando hablamos de una prueba, de un test, no estamos viendo, como les vengo reiterando ya muchas veces, no realizamos pruebas de codificación. Lo que hacemos es elaborar pruebas de lógica, de obtener los resultados por los cuales se están haciendo los programas o el software o la aplicación, ¿no? Esa es la prueba. La prueba no es que esté bien codificado. La prueba es que si yo encomendé desarrollar un software, es que ese software me brinde lo que yo necesito en el tiempo y a la hora que yo necesito. Ojo, tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces ese es uno de los grandes problemas. Listo, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos algún error, esto es lo que me permite a mí una retroalimentación porque me voy a dar cuenta del error que tiene y voy a modificar. Y para algunas codificaciones que voy a utilizar en otro lado, entonces ya tengo este conocimiento, ¿no? De ahí viene la programación por pareja, lo que ya hemos visto, ¿no? Dos personas trabajan juntas en una estación de trabajo con el objeto de crear código para una historia, ¿correcto? Entonces, una historia, ya hemos visto que es una historia es lo, el trabajo que realiza un usuario, ¿no? Entonces, yo, como les dije anteriormente, solamente me dedico a cargar clientes, entonces estas dos personas, estos dos programadores, generan código para esta historia, ¿correcto? A medida que las parejas de programadores terminan su trabajo, el código que desarrollan se integra con el trabajo de los demás, ¿no? Entonces a esto se le conoce como una integración continua, ¿correcto? La idea, obviamente, como les dije anteriormente, todo esto es por bloque y se tiene que ir juntando para que al final termine el software o el sistema por el cual consta el proyecto. Pruebas. Creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto lo que respecta a lo que son las pruebas unitarias, ¿no? Creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación, ¿no? Entonces, una vez que ya está codificado, entonces nosotros podemos utilizar estas estructuras, estos pequeños módulos, estas porciones de código y vamos a empezar a hacer las pruebas para ver que realmente se esté obteniendo lo que uno necesita. Ustedes se han dado cuenta cuando a veces yo programo y algo no está sucediendo, entonces yo estoy utilizando, digamos, algunos marcadores y veo que me envía para acá, que me envía para allá, qué es lo que está devolviendo y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso me permite ver cuáles son los errores de codificación. No hay errores porque el compilador me muestra en el momento, ¿no? ¿Correcto? Pero de lógica, de repente por ahí la lógica se me está yendo algo.
Ustedes han sido testigos, ¿no? Pruebas con estructuras que permitan automatizarlas, de modo que puedan ejecutarse repetidas veces y con facilidad, ¿no? Esta es una estrategia de pruebas de regresión, es decir, que yo comienzo realizando una prueba. Si yo veo que esa prueba está mal, regreso a la codificación. Si la codificación está mal es porque el diseño ha sido alterado o está mal y regreso a lo que es la planificación, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias de prueba son muy utilizados, ¿no? Dentro de lo que son las metodologías ágiles. A medida que se organizan las pruebas unitarias, individuales, ojo, en un grupo de prueba universal, las pruebas de la integración y validación del sistema pueden efectuarse a diario. Yo tengo una porción de código y lo pruebo. Tengo 20 códigos. O mejor dicho, 20 porciones de código. Esos códigos yo los voy probando unitariamente. Entonces, unitariamente me va demostrando de que funciona unitariamente. Ojo, ahora lo que voy a hacer es empezar a integrar todos estos bloques y ver de que en conjunto también estén enviando la información que se está solicitando entre ellos. La idea es que una prueba unitaria no diga, sí, pero cuando está solito sí funciona, perfecto, pero la idea no solamente es cuando funciona solo, también es cuando está integrado, no solamente con sus 20 porciones de códigos dentro de un módulo, sino que también deba funcionar con los otros 20 porciones de códigos de otro módulo y de otro, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Las pruebas de aceptación de la programación extrema, también llamadas pruebas del cliente, son especificadas por el cliente y se centran en las características y funcionalidades generales del sistema que son visibles y revisables por parte del cliente. Lo que les decía, ¿no? Se le entrega el software, ¿correcto? Se sienta el cliente y le decimos, comienza a introducir información, prueba, equivócate, a ver qué pasaría si se desconecta la computadora, vuelve a enchufar, ¿no? ¿Qué pasaría si desconectas el mouse o si estás trabajando en una laptop y tapas y después la vuelves a abrir? O sea, buscar todas las medidas que puedan existir, ¿no? Que pueda cometerse la falla y que el software a nivel externo, porque el usuario no va a ver qué hay detrás de eso, funcione correctamente. Entonces, todas esas pruebas de aceptación, ¿no? Porque a esto pues se le conoce como la caja blanca, pues, ¿no? O sea, él va a ver la parte de afuera, lo que le entiende. Él no va a ver la caja negra lo vemos nosotros, ya se los he explicado lo que es la caja negra. Entonces, el usuario lo único que va a entender es que si él presiona este botón, le debe salir el reporte que él solicita. Si él presiona este botón, se debe guardar la información en el lugar que él solicita. Y aprieta el otro botón, se debe enviar un correo electrónico a determinado tipo de usuarios y debe imprimir. Entonces, esas cosas, ¿no? Son lo que el usuario ve y se le conoce como las pruebas de aceptación, ¿correcto? Por parte del cliente. De ahí tenemos el XP industrial, ¿correcto? Describe la programación extrema industrial por su sigla en inglés, digamos, en la forma siguiente, ¿no? IXP es la evolución orgánica de XP. Está imbuida del espíritu minimalista, centrado en el cliente y orientado a las pruebas que tiene XP. Bueno, más que todo, esto que está acá, ¿no? Se orienta más a empresas que se dedican a desarrollar software. Estas empresas que desarrollan software permiten, ¿no? De que este software pueda ser utilizado no por una, sino por N cantidad de empresas. Además, este tipo basadas obviamente en XP, inclusive trabaja multilingüista, es decir, pueden trabajar personas de distintos tipos de países y se acoplan fácilmente al trabajo.
inclusive hablando distintos tipos de idiomas, sin necesidad de entenderse. La idea es de que ellos conozcan los distintos tipos de metodologías que embarca esta situación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, por favor. Ah, aunque sea pregúntenme mi nombre. Ajá, listo. No, este es con respecto a la metodología, por si acaso, ¿ya? Listo, ahí acaba, ¿ya? Con las partes funcionales de esta metodología, ¿no? ¿Ya? Un ratito. A ver, ninguna consulta, ninguna pregunta.